al siguiente panel y ya finalizando esta mañana tan jugosa, invitamos al martillero y corredor arquitecto Alfredo Bollón, presidente de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, al martillero y corredor don Carlos Sabatini, vicepresidente de FAEMSI, y por supuesto, entre nosotros, la señora Marcela Payosa. Con ellos, un aplauso y recibimos este nuevo panel. Sin anteojos. Ahora sí, yo en el medio. Queremos comentarles entonces, me dice Armando, que se está transmitiendo en vivo todo esto por YouTube, así que quienes tienen este canal en el celular ya pueden ir mirándolo, o ahora cuando se vayan de aquí, pero en forma presencial y activa, y en este momento. No es una grabación que se va a subir después, sino que en este momento se está viendo absolutamente actualizado esto. Bueno, gracias, y vamos a disfrutar entonces así el último panel antes de la despedida. Gracias. Voy a sacar esto así. Bueno, yo estoy acá ahora como presidenta de Amarula, institución que quiero mucho, que muchos de los que están acá presentes la conocen y saben que hemos bregado desde el minuto 1 por una profesión federal, y cuando digo una profesión federal, digo esto que dice este banner: la verdadera transformación está en la unión. Y yo, señores, creo profundamente en que tenemos que unirnos a lo largo y a lo ancho del país para defender esta profesión que está tan vapuleada, tiene tan mala prensa. Y les voy a pedir en este momento, más allá de hablar sobre lo que es la ley, que lo han hecho muy bien los que me anteceden, les voy a pedir a los que tienen micrófono, a los que están presidiendo colegios, a los que pueden hablar, que de cara a la sociedad nos ponderen y pongan a la sociedad en autos de cuál es la utilidad que nosotros cumplimos con nuestra profesión. No te metas porque esto no es de tu incumbencia. Esto es lo que queremos lograr con este proyecto de ley. Poder decir con la voz bien fuerte, bien alta: no te metas porque no es de tu incumbencia, porque esto nos incumbe a los profesionales inmobiliarios, a los que luchamos día a día, a los que mantenemos los capitales de los que son nuestros clientes, a los que mantenemos psicológicamente las sensaciones de los que nos traen sus propiedades. No tenemos voceros que digan esto de cara a la sociedad. La sociedad no nos conoce. La sociedad sigue pensando que somos mercachifles y que les metemos las manos en los bolsillos. Y creo que además de la ley de incumbencia, esto es lo que nosotros tenemos que transformar. Creo que esta reunión es un hito y es un cambio de paradigma. Y lo que tenemos que exigir es esto: tener la incumbencia necesaria, porque mientras dos personas en el baño de una casa pueden hacer un contrato que tenga vigencia legal, carecemos de incumbencia los corredores o profesionales inmobiliarios. Es muy sencillo de entender. Estar sentados acá nos ha dado mucho trabajo. Es un enorme placer, una enorme satisfacción ver la cara de las personas que nos están acompañando. Esto lo hicimos a pulmón y no venimos a dividir nada, no venimos a transformar nada, venimos a ponderar el camino que ha hecho los que nos antecedieron. Porque esta señora, que es académica,
realmente honra a los que han venido caminando atrás de ella para que ella pudiera tener un estudio universitario. Honra lo que han hecho. No venimos a dividir, venimos a transformar, venimos a enriquecer. Queremos que en cada operación inmobiliaria haya un profesional inmobiliario y poder decir con la voz bien alta: no te metas porque esto no es de tu incumbencia. Muchas gracias. Sí, voy a moderar también. Boyón, usted, preséntese. Bueno, me presento. Yo soy Alfredo Ezequiel Boyón, presidente de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios y, como bien dijeron, arquitecto. Efectivamente, desde la década del 70 cuento con matrícula de arquitecto, de corredor y de martillero público. No he ejercido ninguna profesión sin matrícula y estoy muy orgulloso porque desciendo de rematadores y corredores inmobiliarios que pertenecieron a la institución que represento, fundada en 1931. Con esto quiero decir que la siento profundamente a la profesión que por excelencia desarrollo y abracé, que es el corretaje y el martillo. La corporación, fundada en 1931, bregó desde siempre, las generaciones que nos antecedieron, por la jerarquización profesional. Y es lo que seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo también desde los claustros universitarios. Soy docente en la carrera de martilleros de la Universidad del Salvador, de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad del Museo Social, y aquí hay presentes docentes y amigos de otras universidades en la Ciudad de Buenos Aires, como la Universidad Kennedy. Desde el claustro también bregamos por la jerarquización profesional e inculcamos que prestamos un servicio que es esencial, la prestación de un servicio como presta el médico, como presta el ingeniero o el arquitecto o como presta el abogado. Este foro lo apoyamos desde el inicio en el mismo sentido. No vinimos, como nos tocó leer, a derribar ninguna ley anterior, ni la ley 20.266, ni ninguna otra. Y sin perjuicio de que nuestras actividades, la del corredor y la del martillero, son diferentes y van por vías y caminos diferentes, diría con seguridad que tienen un mismo inicio y un mismo final. Es como si dos trenes transitaran por vías paralelas para salir de una estación, la misma, y llegar a otra estación, la misma. Es nuestra función, en uno y otro caso, la venta de algún bien, del tipo que sea, y en el caso de los martilleros, normalmente de inmuebles, como en el caso de los corredores inmobiliarios, pero del tipo que sea, para llegar a la venta de la mejor manera posible, con el mejor resultado, de manera que tenemos que estar unidos en todo sentido y sin perjuicio de ello. Cada provincia, como la ciudad autónoma, decidirá si tienes colegios únicos o colegios separados. No nos compete en el distrito de cada uno opinar sobre el de los otros. Cada uno hará en su provincia, que para eso somos una república federal, lo que en su provincia decida. Pero somos o tenemos que estar hermanados en la prestación de este servicio. En nuestras manos queda el bien preciado de la sociedad, que es la vivienda, pero también el bien preciado de un industrial o de un productor agropecuario o de un propietario simplemente que no sabe que sobre su bien se puede
desarrollar un negocio inmobiliario de envergadura y tenemos que tomar seriamente esta función desde cualquiera de las posiciones en las que nos encontremos. Y quiero aclarar lo que muy bien la presidenta Yamarula señalaba. No venimos a dividir, venimos a unificar, no estamos contra ninguna ley. Nuestra adhesión a este foro, nuestra participación activa, obedece a la necesidad de acompañar a la sociedad, entendiendo que el bien común está por encima del bien de los particulares, acompañar a la sociedad en cualquier transacción inmobiliaria de cualquier tipo que sea. Un médico no acompaña a su paciente en su beneficio, y si lo hace así, lo hace mal. Acompaña a su paciente para curarlo, lo acompaña cuando necesita acompañarlo porque no tiene cura, pero siempre lo acompaña. Un abogado acompaña a su cliente en un proceso judicial y lo acompaña porque tiene que defender sus derechos durante todo el proceso, cualquiera fuera el resultado. Y del mismo modo lo hace un ingeniero o un arquitecto cuando proyecta, porque la sociedad a través de las universidades lo habilitó para que proyecte un edificio o una casa, para que vuelque su proyecto mental en un plano y para que lo acompañe durante la obra, porque la casa no se tiene que caer y tiene que cumplir acabadamente con las necesidades del individuo. De la misma manera, y este es el sentido de este foro, nosotros tenemos que acompañar y tenemos que exigir a las autoridades que obliguen a que acompañemos a quienes ponen en nuestras manos sus bienes. Ese es el sentido del foro y ningún otro. Aquí no se trata de división, no se trata de diferenciación entre diferentes profesiones, se trata de asumir que brindamos un servicio como lo brinda el médico, el ingeniero, el arquitecto, el abogado. Todos los profesionales brindamos un servicio y nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera, sin perjuicio de la lucha que llevemos adelante contra las franquicias, que en realidad en mi concepto exprimen a los franquiciados hasta que no les pueden sacar más jugo. Pero independientemente de esto que estamos diciendo y que escuché recién, la mejor manera de luchar contra las franquicias es siendo mejores cada uno de nosotros con nuestros clientes. Es que nuestros clientes transmitan lo que transmiten los enfermos de su médico de cabecera, el antiguo médico que los acompañó siempre. Somos esenciales a esas necesidades de la población y a nuestros legisladores los tenemos que convencer en función de esas necesidades que nos mueve el bien común, no nuestro bolsillo, el bien común por encima del bien de todos los individuos integrantes de esta sociedad. Con ese concepto primario seguramente llegaremos a que nos comprenda cada uno de los legisladores y en definitiva consigamos aquello que va a redundar en nuestro beneficio también, por supuesto, no podemos ser hipócritas, pero nuestro beneficio es la remuneración al servicio que prestamos. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Carlos Sabatini, presidente de FAENSI, quiero decirles que este proyecto es el proyecto de todos, o no va a ser el proyecto de nadie, ¿sí? Acá no hay protagonismos, acá no hay padres. Y quienes son padres, quienes han promovido este proyecto, tienen un nivel de humildad, un nivel de entrega, como lo voy a nombrar a Juan Carlos Sabatini, para quien pido un aplauso, un fuerte aplauso. Y como quienes en este momento están acompañándome aquí y otros que están sentados, que, señores, son un motor que no tiene techo. Acompañemos este proyecto, porque este es por el bien de todos. Le paso la palabra a Carlos Sabatini. Gracias. Buenos días, si hay alguien que no he saludado.
es Carlos Sabatini, de origen integrante de un centro de martilleros y corredores inmobiliarios de Lanús. Tuve que continuar con la tarea que en mi centro delegaban en los representantes, algunos de los cuales participaron en la primera generación en el tratamiento, creación y redacción de la 2266. En los centros de asociaciones nacieron y se impulsaron la mayoría de las leyes que rigen nuestra profesión, inclusive las que establecían la creación de los colegios. Después mi centro me envía a la Federación Argentina, donde estoy también trabajando, colaborando en lo que se puede en todos los ámbitos desde la vicepresidencia, y como integrante de la provincia de Buenos Aires, colegialista, por si alguien tenía alguna duda sobre esto, y convivimos con las dos profesiones, y orgullosamente convivo con las dos profesiones, o con el ejercicio de las dos profesiones, porque el título que tenemos es el mismo. Y después que hemos recorrido el país en el trabajo dirigencial, de algún que otro año, lamentablemente más de lo que uno quisiera, vimos que las provincias tienen o toman cada una distintas características, como lo acaba de decir mi colega, y tuvimos que aprender a convivir, y hay provincias que manejan separación, o el nombre diferente, o las actividades, pero lo peor es que hemos visto también que en nuestra profesión los dirigentes a veces tomamos demasiadas actitudes personales, y eso de alguna manera ha influido en que algunas cosas se han alargado demasiado en el tiempo. Vamos a tratar de ir a la cuestión, porque hoy me estaban preguntando algunas de las personas que asistían, en el fondo, de qué se trataba de lo que estamos impulsando. Entonces, después de la satisfacción y el orgullo de haber trabajado en una comisión que es la prueba de que se puede hacer, porque los que integrábamos la comisión no estábamos de acuerdo entre nosotros en la forma en que encarábamos o veíamos cómo se desarrollaba la profesión. Sabrán que trabajar con gente como Armando no es fácil. Teníamos tremendas y diferentes criterios, pero teníamos el objetivo de que si no nos comunicábamos y aprendíamos todos unos de los otros, no íbamos a poder avanzar. Y desde el día que lo escuché accidentalmente decir que en algún momento iba a impulsar que en toda actividad inmobiliaria haya un corredor profesional inmobiliario, todos empezamos a intentar trabajar juntos. Hemos seguido mucho tiempo el trabajo de los distintos colegios. En Entre Ríos, en la primera etapa, que fue la del apoyo hasta la sanción definitiva de la 25.028, que ustedes la conocen como 25.028, pero en realidad era el expediente 830 de 95, que es el que durante 7 años tuvimos que encaminar y pelear en la legislatura, porque se convirtió en 25.028 el día que se sancionó y se promulgó. Pero durante 7 años antes fue una lucha tremenda. Ahí, por ejemplo, en Entre Ríos y tuvimos la satisfacción, los que estábamos trabajando, de tener amigos, nos recibían en los colegios como integrantes de la familia. En el interior y en las asociaciones y en el contacto directo entre los profesionales hay una vivencia de convivencia riquísima. Es importantísimo que de alguna manera volvamos a eso. Hace muchos años, porque acá estamos hablando de todo lo que hicimos como dirigente y los años que pasaron, pero no estamos tratando de definir la cuestión. Y hoy vamos a tratar de explicarles de qué se trata de definir la cuestión. Porque los jóvenes que han egresado de los claustros universitarios, cuando se estaba luchando por la sanción de la ley que exigía el requisito de idoneidad, obviamente no estaban. Mi padre tenía 4º grado cuando arrancó en el año 46. Yo tuve la suerte de asistir a la escuela secundaria y mi hijo tuvo en la 3ª generación que asistir a la universidad. Y creo que tenemos que transmitir no solo la apertura para que los jóvenes que alguna vez fuimos puedan tomar la posta y continuar, pero los jóvenes necesitan saber de qué se trataba esto, para saber cuál es el carro que tienen que empujar. Desde el año 74 que hubo en el primer congreso que se hizo en Buenos Aires de la Americana, la comisión más importante que se tenga memoria estableció que el objetivo
de la formación para la capacitación tenía que ser universitario. Estamos hablando del año 74. No estuve, obviamente, algunos de los que están acá sentados estuvieron en ese evento, y se logró. Y por ahí provenimos de lo que significaba el esfuerzo, porque dentro de lo que había que hacer para que podamos ir a una universidad, los legisladores plantearon que tenía que haber una universidad nacional pública gratuita, porque si no, no puede haber una ley que cree el requisito de idoneidad. Y ahí se arrancó. Y los dirigentes de esa época, con el escaso conocimiento que tenían, dijeron: ya hace falta una carrera universitaria y comprémosla, dijo primero un presidente, y después hagámosla, y se hizo. La Facultad de Derecho del Colegio de Lomas, en un convenio con la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, el Colegio de Lomas de Zamora crea una carrera universitaria y es uno de los pilares fundamentales que están en el anteproyecto que sirvió como fundamento para que ese expediente, el 830D95, se convierta en ley. Y esa carrera la pagaron los propios colegiados, y durante los primeros años de los primeros egresados la seguían pagando los propios colegiados, hasta que apareció la cooperadora. Eso para que sepan que directamente en todo el crecimiento de nuestra profesión tuvimos siempre que ver. Fue la primera profesión que se presentó a decir a las autoridades legislativas: necesitamos una ley que nos obligue a estudiar más, que nos obligue a capacitar más, porque veníamos de los exámenes en cámara y los cursos que se hacían y toda la historia que había detrás de eso. Cuando se logra ese requisito, que no fue fácil, porque algunos de ustedes eran realmente muy jóvenes, en el año 95 que empieza este expediente, logra, como se dijo hoy acá, en octubre la sanción, pero después fue vetado y tuvimos que levantar el veto. La presidencia de esos momentos la vetó, y la profesión, en un hecho histórico, encabezado por un senador, que es el único nombre que vamos a tratar de decir, que en aquel momento era el senador Arecha, que era martillero, y por eso lo digo, fue el que tomó en sus hombros. Yo participé de la primera reunión cuando él asistió, porque no sabíamos cómo avanzar, cómo se levanta un veto de una ley. Y con el trabajo de concientización que se hizo, y se fue a lo largo y a lo ancho del país, recorrimos las provincias, fuimos consiguiendo en un trabajo silencioso el apoyo de diputados y de senadores, con una presencia muy activa del Consejo Superior de la Provincia de Buenos Aires, porque participó y lo apoyaba, por un proceso que alguno de los abogados que por ahí ande va a conocer, que se llamaba de insistencia legislativa, que no tiene muchos antecedentes. Se revirtió el veto. Esta profesión revirtió un veto y logró la ley que obligaba a la sanción, que obligaba a tener un título universitario para ejercer la actividad de martillero y corredor público de comercio, porque así salió el título. Entonces, para nerviosismo de algunos de los colegas que teníamos en la comisión, readaptamos lo que íbamos a decir, simplemente porque ante algunos hechos y algunos comentarios que hubo en los días anteriores, donde se malinterpretó lo que se estaba queriendo hacer, o lo que desde hace tantos años se venía impulsando, obligó a que por ahí hagamos algún tipo de aclaración, porque es de buen honor hablar y convencer sin la agresión, sin la imposición de ideas, escuchando. Esto es un proyecto que viene de hace mucho tiempo. En los próximos 45 días va a haber reuniones de trabajo para poder encaminar el proceso legislativo, y se va a copiar exactamente la experiencia que tuvimos, que fue todo el proceso de la 25.028. ¿Y por qué es necesario esto? Porque a la juventud le dijimos que había que estudiar para tener una carrera profesional, que con el título recibiéndose se iban a convertir en profesionales. Tuvimos una buena jerarquización, una muy buena capacitación, pero resulta que somos la única profesión que no tiene definido el ejercicio de la incumbencia profesional. No exactamente la incumbencia, porque la incumbencia lo da el título, como alguien estuvo hablando, pero no tenemos definido el ejercicio. ¿Qué significa? Que aquel que se recibió y tiene la idea de que va a ser un profesional y abre su oficina, se tiene que sentar en la oficina, esperar que aparezca alguien y le diga: ¿usted está interesado en manejar mi patrimonio inmobiliario? ¿Por qué? Porque no existe la obligatoriedad del acto. No tenemos
como obligatoriedad del acto tampoco el aporte en fuente de ese acto ni la registración de ese acto. Entonces, hay algunas de las leyes que marcan que se sancionará a quienes usurpen el trabajo de quienes ejerzan la actividad del corredor y la intermediación. Resulta que eso funciona cuando hay intermediación, pero si no hay intermediación no existe. Y tuvimos una experiencia desagradable en la Comisión de Labor los días previos a que se iba a ingresar para la sanción y la aprobación definitiva, porque todo el país de una u otra manera y todas las provincias colaboraron para que nazca la 25.028. El entonces presidente de la Comisión de Legislación, que era el senador Llenó, salió muy nervioso cuando la presión era inevitable y tenían que tratarlo en el recinto. Tengo el facsímil del libro que estaba en la Comisión de Legislación con el que se pudo permitir destrabar los palos que se habían puesto en la rueda, y ahí nos dicen qué quieren que hagamos con los demás corredores. Y ahí lamentablemente nos enteramos, por parte del desconocimiento, que el corredor público de comercio era un montón de cosas, y algunos de nosotros creíamos que éramos los que teníamos oficina inmobiliaria. Y resulta que el corretaje, que es el de Vélez Sarsfield, la figura del corredor, que tiene una importancia extrema, que viene de 1870, y que aún antes tenía hasta un nivel de fedatario, el que ejercía, como me dice acá mi amigo Guillermo. Con los años eso se fue degradando, pero resulta que el trabajo que hicimos, toda la profesión, esos viejos dirigentes, no fue demasiado perfecto porque no pudimos aclarar, no había más tiempo de meter algún tipo de aclaración, y se dijo que algún día en la reglamentación se podía llegar a modificar o meter algún otro punto, porque por ejemplo, en este momento le estamos exigiendo título universitario al corredor de tornillos, que ni siquiera sabe que tiene que ir a la universidad, ni siquiera sabe que se tendría que ir a colegiar y ni siquiera sabe que tendría que estar sujeto a las reglamentaciones y obligaciones tributarias que tiene cualquier profesional. Entonces, los alcances del anteproyecto de ley del cual vamos a exponer observa y establece los objetivos básicos que mayoritariamente a lo largo y ancho del país persiguen todo lo que abrazamos la maravillosa y gratificante profesión del corredor inmobiliario. Sin negar o impedir cualquier otra actividad y o especie del martillero o corredor cuya capacitación le otorga a todos el actualmente requerido título universitario estipulado en la Ley 25.028, modificatoria de la 2266. Quiere decir que a nadie se le ocurrió en ningún momento ni sacar ni modificar nuestra ley, porque no podríamos estar matriculados y colegiados si no cumplimos el requisito de ley. O sea, eso es lo primero que es necesario aclarar. Lo que queremos, y es una palabra rara, alguien me la preguntó hoy acá antes, ¿por qué estábamos hablando de especie? ¿A qué se refería lo que era una especie? Y resulta que se me ocurrió que como ejemplo, para hablar de lo que es una especie, porque discúlpeme si soy práctico y tenemos poco discurso así demasiado institucional, hay un párrafo de una resolución que ha sido histórica, que es la 2008, la 2 del 2008 de la Inspección General de Justicia, donde dice que siendo que el colegio profesional creado por la Ley 2340 acaba, con esto CUSIVA nace en el control de la matrícula del corredor inmobiliario, solo atañe a una de las especies del corretaje comercial, la competencia de la Inspección General de la Justicia se mantiene incólume en lo que respecta a todos los corredores no inmobiliarios, porque alguien dijo que lo de la especie era invento de alguno de nosotros o quien fuese. La especie son las distintas ramas en que se desarrolla la actividad del corredor, y hay mucho corretaje y de mucha presencia. Hay corredores de vino en Mendoza, corredores de azúcar, corredores de tornillos, corredores de ropa, corredores de elementos y de lo que fuese, de los bienes sujetos a registro, de los animales de pedigre. El corredor interviene en todo lo que significa acercar a dos partes. Esa maravillosa actividad que es unir a dos partes en intereses comunes, ese trabajo que significa armonizar lo que uno quiere, pretende de la mejor forma posible, es la actividad del corredor, que no es la que le da el abogado en su incumbencia profesional, que puede redactar ese documento o ese boleto porque se lo da, pero no ejerció el acto del acercamiento de las partes y ni siquiera participa en el posterior, porque el escribano está obligado a registrar el acto de la intermediación que realizamos.
Y resulta como si fuera poco que durante todos estos años hemos tenido que escuchar que hay colegas que siguen, a pesar del esfuerzo de la carrera, de someterse, de la colegiación, de las obligaciones, y siguen presentando notas como el trabajo realmente impresionante que hizo el Centro de la Costa, que se llama Centro Unido de Martilleros y Corredores de la Costa, que tendríamos que tomar ejemplo de eso, donde le están pidiendo al Consejo Deliberante local que no los trate más como comerciantes. Esto fue presentado hace 5 meses, 4 meses, no es de hace 20 años. Quiere decir que hay algo en donde tenemos una zona gris. Y la zona gris, si aceptamos que tenemos el corretaje y que podemos ejercer cualquiera de las especies que tiene el corretaje, no significa que estemos hablando del corretaje inmobiliario, que quien quiere puede ejercer cualquiera de las otras ramas. En la provincia de Buenos Aires tenemos una hojita que especifica perfectamente todas las incumbencias o las áreas donde interviene el corredor, y en la otra hoja habla de lo que son los aranceles. En la de los asnos podemos empezar a cobrar a partir del 3%. Entonces, ¿qué significa? Que como al tener el título tenemos lo más y podemos ir por todo, independientemente que nos ocupemos del área de los bienes inmuebles, no vamos a perder en ningún momento la posibilidad de seguir con todo lo demás. Como en una oportunidad dijo el doctor Cabanas, camarista de San Martín, que fue el redactor del primer proyecto de ley, del que después se convirtió en 25.028, que decía, van a venir los chips y también tenemos que tener el derecho a intervenir en eso. Y nadie lo niega. Pero si hay un punto de unión a lo largo y a lo ancho del país, es que hay actividad inmobiliaria en todas las provincias. De hecho, hay colegios de corredores inmobiliarios. Es imposible desconocer esta actividad. Es imposible la cantidad de miles de corredores inmobiliarios que hay. Si la quieren certificar, lo único que tienen que hacer es un empadronamiento. Es preguntarle a cada uno de los asociados de sus instituciones a qué se dedican. Y el planteo, ¿por qué significa la incumbencia? El ejercicio de la incumbencia, ante que alguien me corrija. Porque creemos que si seguimos así en la inercia, cada vez tenemos menos ámbito para ejercer. La lucha que hace el Colegio de Entre Ríos, que vengo viendo hace muchísimo tiempo, contra las franquicias, es uno de los caminos que hay que estar, en el que todos tenemos que apoyar. Pero no es el único. ¿O ustedes no creen que los desarrolladores y los emprendedores y los constructores y los departamentos inmobiliarios de los bancos y chiquitito, los porteros y las personas que limpian en la costa no hacen tantas o más operaciones que los que tienen la oficina, y tenemos todas las obligaciones, la colegiación, el pago de la matrícula, los aportes, las cargas tributarias? Pero ¿y los derechos? ¿Dónde está el derecho de decir tenemos el ejercicio de la incumbencia y en toda actividad inmobiliaria debe haber un corredor profesional matriculado y colegiado? ¿Por qué eso colegiado? Porque simplemente fue pasando. Porque alguien creía que si se encaraba esto, se perdía lo otro, y no es así. Los mismos colegios lo único que tienen que hacer es tomar el control de la matrícula de esa especie, como lo hizo Cava, que no lo inventó Cava ni la ley. Escucharon que fue una delegación de la Inspección General de Justicia. Entonces, a futuro, toda esa gente que está haciendo una carrera universitaria va a tener la posibilidad de tener, como alguien dijo por ahí, el derecho al cobro de los honorarios de una profesión liberal, académica, pero que tenga la obligatoriedad del acto. Y entonces, si voy a tener además el aporte en fuente, en donde estén las cajas de jubilaciones van a tener solucionado el problema del aporte, porque va a haber boletos que se van a registrar en los colegios. Y si todo suena bien, ¿por qué hay tanta diferencia? Y porque quizá nos faltó a todos comunicación, porque tenemos que escucharnos y tenemos que entender que todas las entidades debemos trabajar juntos. Para asumir un mea culpa, tengo conocimiento que algunos dirigentes, alguna dirigencia en algunos años del trabajo de la Federación, como habrá pasado quizá en otras entidades, hablo de la mía, ha producido hechos que produjeron consecuencias y una división tremenda, una división, enojos entre los dirigentes, y entonces se dejó de lado el interés común, y entonces empezaron los personalismos. Y quizás
si el objetivo común es la actividad inmobiliaria, todas las entidades que tienen relación con la actividad inmobiliaria por ahí deberían tener también su opinión. ¿Por qué razón no conversar con FIRA? ¿Por qué razón no conversar con las cámaras inmobiliarias? ¿Por qué razón no acercar a todo el que esté interés? Si en el único punto en que tenemos que coincidir es si los que integran esas entidades no estarían de acuerdo en que haya una norma o una ley que diga que es obligatorio que lo tengan que ir a ver como profesional. De la misma manera que tienen que ir a un abogado para ir a tribunales o a un médico para hacerse atender. Porque si no estamos declamando que tenemos la posibilidad y el ejercicio de la profesión, y la tenemos de todo lo que significaría el corretaje. Y no significa que cuando aparezca otra especie todos salgamos a ayudar. Y entonces habrá que hacer también una ley, o esa especie lo hará. Podrá ser el del azúcar, podrá ser el del vino, podrá ser el de cualquier otra actividad. Y en los colegios que los nuclean a todos, se ocuparán de que las distintas ramas de sus hijos se ocupen. Porque tenemos muchas actividades. ¿Cuál excelente es la última y de claro, las situaciones? excelente y claro. Lo último Carlos. es sencillo. Una de las aspiraciones que hay es que podamos ser por ahí la tercera de las ramas del corretaje que tengan una identidad propia, porque todavía estamos en el Código Civil unificado y hay obligación de guardar muestra de los productos en que se intervengan. Pero tenemos dos ramas que no están con esa situación. Y es a modo de ejemplo. Todos manejan la tecnología y lo pueden averiguar. La primera de hace muchísimos años son los corredores de bolsa, que son corredores como nosotros, pero tienen una normativa que dice que únicamente pueden manejarse las acciones que coticen en bolsa con la intervención de esos corredores. Y la segunda la utilizamos todos los meses. ¿Saben cuál es? El corredor de seguros. Del año 81 tienen ley propia que dice que ellos son los que intervienen en el corretaje de seguros. ¿Por qué razón nosotros no podemos ser aquellos que tengamos obligatoriamente que intervenir como intermediarios en toda actividad inmobiliaria y que haya en toda actividad inmobiliaria un profesional matriculado y colegiado? Le damos un Gracias. aplauso enorme por la exposición. No podés competir acá, Armando. No podés competir.